Hay una anécdota que siempre comento, ¿no?, en el tema de José Antonio Ramos. José Antonio Ramos, Benito Cabrera y El Colorado, ¿no? Yo creo que era el año 88 por ahí, y yo trabajaba en Juventud, en el gobierno, y tenía que hacer unos certámenes de folclore, de rock, de jazz y tal. Y el director general va y me comenta: Manolo, tenemos que hacer un certamen de timple, de solistas de timple, ¿no? Y yo le dije: mira, bueno, yo aunque no parezca en aquella época, usted sí, porque me conocía, tenía el pelo largo, iba... Y digo, era rockero. Y le dije al director, que era Jaime Sicilia, un director general de La Palma en aquella época, le digo: no, pero sí, mira, tenemos la escuela de Totoyo Millares de timple en Triana, en Fuerteventura estaba Manuel no sé qué. Dice: no, es que el timple necesitamos que coja carisma y tal, y que avance. Digo, bueno, pues dentro del certamen de folclore hacemos una especialidad de timple. No, sácalo aparte como certamen de timple, como un concurso de timple. Digo, Jaime, concurso de timple, ¿no? Y nada, nos sacamos las bases, preparamos el concurso, lo sacamos y se presenta José Antonio Ramos, Benito Cabrera y El Colorado. El triunvirato. Fíjate tú cómo acertó de golpe, ¿no? Sí. Y José Antonio tenía 16, 17 años en aquella época, ¿no? Y Benito lo mismo. Entonces, fíjate tú cómo uno, sin quererlo, con tu trabajo cotidiano del día a día, cómo te vas implicando en todo lo que va surgiendo en el mundo de la música, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí porque nos invitaron aquí los compañeros, los amigos del Instituto Politécnico de Las Palmas, y está bien. Para mí personalmente es agradable porque es vernos los amigos que nos solemos ver. Ya no nos vemos tanto en los bares como antes, No. ni en los bautizos. En algún entierro y tal. En algún entierro y Ya más tal. a menudo. Y entonces la reflexión que yo venía ahora cuando venía con Luis Villarrazo para acá en el coche, que veníamos atendiendo la invitación que nos hacen en participar hoy, venía pensando, la historia que tenemos cada uno de nosotros. Entonces a mí me gustaría que hiciéramos una pincelada un poco de la historia, de cómo nos hemos ido metiendo todos un poquito en el mundo de la música, en el mundo del arte, ¿no? Cómo surge eso, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado coges una guitarra y no coges una tabla de surf? O ese tipo de temas, ¿no? Entonces empezamos con Javier Vier, amigo que hacía tiempo que no nos veíamos. Hacía tiempo, para el mundo del Facebook que sigue de vez en cuando. El Facebook sirve para eso sí sirve. Y para que te acuerdes y dices, a este le presté dinero hace tiempo. Y además lo pones ahí y es como el cobrador del frac, pero en rápido. Cuéntanos un poco. Bueno, pues desde los 80 y poquito, no me acuerdo, 84 por ahí, pues el primer grupo, músicos, nos toca la batería, que no es lo mismo, para muchos, Último Recurso. Y recuerdo uno de los primeros conciertos que dimos fue en Utopía, con una hora menos. Dios. Tengo ese concierto, porque antes de eso, una hamburguesería, lo típico, en Pareto, en tal. Y ese concierto lo tengo bastante metido en la cabeza porque fue como en un local que yo iba, que era emblemático, Utopía, ¿no? Y tocar con una menos, que había sido hacía poco telonero, había venido a Alaska y es que era una con época, Cómic. era los 80. ¿Se acuerdan de Cómic? Sí, Cómic, que era de Tenerife. Había ido a la gallera de López Soca, y claro, tocar con ellos pues fue la bomba. Y después nada, el grupo ese duró poquito, y después Imagen Sagrada, que fue ya el grupo que digamos que nos puso ahí en la cresta de la ola, que nos hemos enterado hace poco que el disco que nos grabó Alejandro Ramos, el primer disco que grabó, la primera producción que hizo Alejandro Ramos, nos hemos enterado que está buscado por coleccionistas. Que bueno, que estamos asombrados. Que nosotros que además grabamos el disco y nos separamos al medio año, ¿sabes? Que fue un poco así, ¿no? Tú deberías haber guardado alguno y ahora... No, sí, lo tengo, lo tengo. Luis había comentado, yo recuerdo que no hace mucho me dijo que alguien había comprado el disco de Krul, del primer disco de Krul. Yo vendí un ¿vendiste disco de uno? Krul. Por 100 euros o algo. Por lo que me pagaron. No te voy a decir cuánto, pero yo me sorprendió mucho. A mí me sorprendió mucho del primero. Y después de Imagen Sagrada... Sí, eso fue en los 80. Después ahí, digamos que cada uno se fue por su lado. Pascual, el cantante de Fuerteventura, que todavía sigue allí, hace poco lo vimos. Sisto se fue a los Dalton, yo me fui a Londres. Juanjo y Mundi pues se quedaron por aquí, en Tercera República y tal.
Y a la vuelta, en el año 91, creo que me vine de Londres, sí, 91 por ahí, pues nació Vicious Soul, que ahí fue en los 90, que fue otro bombazo. La verdad que he tenido suerte porque en cada década digamos, he sido el batería, no he sido otra cosa que el batería, ¿no? Pero en bandas que más o menos están ahí en la historia de aquí de la isla, ¿no? Bueno, y gracias a Juan Salán, telonero de los Ramones, he viajado a Murcia, Madrid, con los Marañones, del Fuego, bueno, la verdad bastante. Y ahora, después de los... Bueno, en los 90 también, la Fábrica, ¿no? Que tuvimos otro sitio emblemático que todo el mundo pasó por allí. Estaba antes hablando con mi mujer que está por ahí, recuerdo uno de los momentos que más nos dieron satisfacciones. Tocó a Aristides Moreno y nada, lo conocía poquita gente, ¿no? Y habían 20 personas y allí el escenario pequeñito, ¿se acuerdan? ¿No? Con la guitarra, su botella de agua y el baño estaba al lado, ¿no? Entonces, en medio del escenario, en medio del concierto, un momentito que voy al baño, ¿no? Y del baño empieza, chiquitita, dime por qué. Ahí era la bomba, este hombre, es la bomba. Muy bien. Luis, pasa una pincelada rapidita y después ya nos peleamos. Sí, perdón, No, muy bien, bien, está muy bien. Yo empecé en esto estudiando Vale, Luis, pasamos la a forma de Javier. hacerme rico y es evidente que no lo conseguí. Que querías hacerte rico. Claro, yo empecé estudiando la forma de hacerme rico y no lo he conseguido todavía. Pero no, yo empecé en esto junto contigo, Manolo, hace muchos años, haciendo producción de espectáculos. Y bueno, entre las cosas más así, el Festival Atlántica que hacíamos en Maspalomas desde el año 95 al... Ahora se cumplen 20 años además, que lo puse 20 el otro años, día, sí, ahora... hasta el 2001. Se dice rápido. Y bueno, y miles de producciones y con mucha gente de esta también, subiendo a los certámenes de rock. Y echándolos del escenario, ¿verdad? O como descubrir, ahora me lo recordó cuando dijo lo de Vicious Soul, porque me acuerdo que una vez en un escenario teníamos un grupo que eran los Furious Island Rockers. Y terminaron de tocar y subió otro grupo, que se llamaban... Los Dalton. No, yo no me acuerdo del otro nombre, pero eran los mismos. Solo habían cambiado los instrumentos. Mortal Inteligente. Yo no sé, yo sé que se sí, bajan. que era Jesse. Jesse, tal, ¿no? Se bajan todos, vuelven a subir y digo, ¿y este grupo qué grupo es? Y se habían cambiado los instrumentos y era otro grupo distinto que participaba en el mismo certamen. Sí, ahí... Es que éramos pocos en un ambiente. Pues eso, y eso es lo que he hecho más o menos siempre, estar detrás del escenario, porque siempre me ha dado vergüenza estar delante. Backstage. Javier. Y con esto también estuve mucho. Javier, sí. Javier. Yo también empecé como Javi, yo creo que somos más o menos de la misma quinta. Sí. Empecé allá por el 82, 83 y empiezo como yo creo que empezábamos todos. Al principio veíamos a los grupos que eran de nuestra generación anterior. Como eran United, Origen, Cerco, Prana. Y en aquella época, con 12 o 13 años, iban a los conciertos y lo hacían bastante bien. Pues, ¿qué hicimos? Pues queríamos hacer lo mismo. Y el primer grupo fue Carnaby, y Carnaby fue el embrión de Krull, y ya Krull hasta que fue lo que nos disparó y nos dejó ahí un par de años, hasta que después ya inicié el periplo americano y me fui a Estados Unidos y recorrí toda América. Sí. Y estuve aquí en el Rock Canario hasta el 93 que me fui. Y ahora en la década de los 2000, pues un poco activo porque nunca he dejado la música, pero metido en el ambientillo con proyectos personales. Eso lo comentamos, lo vamos a ir comentando. Tenemos a Dave también, el amigo Dave. Sí, bueno, yo empecé un par de años antes. Me lo puedo imaginar. Yo más o menos 10 años antes, en 74, realmente he tenido un accidente de moto y estuve en el hospital. Y no puede hacer nada, entonces mi hermano me trae una guitarra pequeña, entonces empecé ahí y estuve casi un año en el hospital. Pues mira, igual entonces, perdona Dave, igual que Alfonso Moroña, Alfonso le pasó lo mismo. ¿Tú conoces a Alfonso? Sí, sí. Okay. Sí. Picholi, le pasó lo mismo. Pues no sabía, ¿no? Pues eso empecé así y después de un par de años ya empecé el primer grupo y estuve 10 años pasando todo Canadá.
hasta que Canadá es en invierno ahora, y estuve tocando el 3 de agosto en el norte y estaba nevando en el verano. Coño, estoy siendo aquí. ¿Y cómo decidiste? Bueno, es otra historia larga. Eso hacemos un serial. Vale. Sí. Pero ya cuando llegué aquí en 91, fue un bar que era por la noche, era el Pub La Iguana. ¿Llegaste en el 91? 91, sí. Porque yo vengo de Londres en el 91 y me entero de que Juan Salán tiene el Pub La Iguana y te veo a ti, a Carlos el mexicano, Es que iban todos de romería al mismo sitio. Entonces yo fui ahí para tocar, después volví a Canadá, después venía aquí y ese grupo había Carlos Teja, mexicano, Wally Aretz, que era alemán, José Baena, que era canario, y yo de Canadá. Entonces estuvimos tocando ahí, buscando el nombre del grupo, como es tan difícil como siempre. Pues estamos en La Iguana, y estamos tocando blues, bien, y internacional, porque son 4 de sitios diferentes. Pero no tan largo, que La Iguana Blues Band Internacional. Bueno, quita el internacional, el Blues Band, no, queda por el momento. Y empezó ahí, y era de Juan Salán, y quedó con ese nombre. Juan Salán habría que hacerle algún día un homenaje. Sí, porque su etapa del Pub La Calle y eso Yo hice muchos homenajes en el Pub La Calle. Nos dimos muchos homenajes allí. Sí. Bueno, Cuéntanos quién eres tú. yo, claro. Bueno, entonces ya se pueden ir. Bueno, yo siempre uso la anécdota de que yo con 9 años, en el año 70 oigo un single, mi hermana siempre estaba oyendo canciones de Rafael, Fórmula Quinta, Los Diablos y todas estas historias, y oigo un single de 4 señores ahí muy normales, vestidos ahí con barba y tal, y se llama Get Back, ¿no? Oigo el Get Back de los Beatles, ¿no? Y oigo eso y digo, ¿esto qué es? Y me acuerdo que teníamos un comedisco de esos de Mirinda, no sé si te acuerdas, que eran unos bolsos que te regalaban. Metía el disco aquel y el disco salía para afuera siempre lo cansado que estaba, ¿no? Y lo metía ahí. Y estuve 1 año y pico oyendo eso, hasta que descubrí que existían los Beatles y bueno, ahí empieza toda la industria, ¿no? Los amigos de la edad pues jugaban a la calle a fútbol y tal, y yo estaba todo el día oyendo música, guardando dinerito para comprar toda la discografía de los Beatles, después descubre a Deep Purple, Led Zeppelin, y empiezas y te vuelves loco, ¿no? Y después a raíz de eso pues me dediqué a mover maquetas, componía maquetas, tenía un grupo y mandé maquetas a Madrid, y me llaman de Madrid en un momento determinado Miguel Ángel Arenas, que después fue el descubridor. En ese momento había descubierto a Los Pecos, a Miguel Bosé, a Alaska y Dinarama, y después pues descubre a Alejandro Sanz, entre otros, ¿no? Y entonces en aquella época yo era un pibito de 17 años, ¿no? Entonces me voy a Madrid con mi hermano, estamos ahí en la época grabando maquetas con Nacho Cano, compuse un tema con José María Cano y tal, y después al final, bueno, las cosas de la industria, las mili, cosas que los jóvenes hoy en día no saben, que te cogía la mili y te rompía la vida de repente, ¿no? Tenías que dejar, o estabas estudiando o te ibas a la mili, ¿no? Y de repente, pues nada, aquello se paró y volví para acá, siempre he vivido aquí, y bueno, y una vez viendo un proyecto, un anuncio en prensa, pues un hermano mío le dice, oye, el gobierno subvenciona la música, ¿no? Y ahora estamos hablando del año 86, ¿no? Se dice rápido, ¿no? Entonces voy para allá a pedir información, ¿no? En la calle Cano 24, que era donde estaba Cultura del gobierno, ¿no? Y cuando llego allí lo que me dicen que no, que solamente era para música clásica, ¿no? Era el Festival de Música de Canarias, orquestas y folclore y cosas de estas. Y entonces da la casualidad que conozco al director general que había en aquel momento en el Departamento de Juventud, que era Felo Monzón, Gueara, el hijo del pintor Felo Monzón, y le digo, oye, para los grupos canarios no hacen nada, y toda esta historia. Entonces ahí surge un proyecto que se hizo muy conocido, que era el Canarias Me Suena, que era un cassette en el que grabaron una serie de grupos. Yo estaba en esa época ya en una formación y participaron en una serie de grupos. A raíz de eso, pues empecé a interesarme mucho por la producción de discos, de espectáculo, comprarme vídeos, lo que hemos hecho todos, ¿no? Porque mucha gente, o sea, está todo inventado, pero nosotros comprábamos vídeos de conciertos en la península, en el extranjero, o intentábamos ahorrar y íbamos a ver un concierto a Europa, para después hacer aquello aquí, eso aquí con técnicos canarios, ¿no? Pero que bueno, eso es
es a grosso modo. A mí me gustaría que entráramos ahora ya en caliente en cómo vemos la situación del rock en Canarias, con esas pinceladas que podemos ir al pasado, hablando de todos esos grupos que realmente Canarias siempre ha tenido históricamente, a raíz de los canarios como grupo más referente en la música, pop rock en Canarias, pero que indiscutiblemente ha habido muchísimos grupos que han marcado, ¿no?, a todos nosotros, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos de eso, hablar un poco cómo vemos la industria, cómo de aquella época, si consideramos que esta época es más fácil, ¿no? Antes, para mandar una maqueta de un grupo y un dossier tenías que hacer 20 dossier, 80 dossier, anillarlo y mandarlo por correo certificado. Hoy en día mandas un PDF y el MP3, o sea, antes era muy duro, ¿no? También es cierto que, bueno, fui manager de Krul 2 años, ¿no? Los conocí a raíz de un concierto de rock. Y aunque no me gustaba el rock duro y en aquella época, yo siempre he sido muy popero, pero reconocía de que era una gente que sabía lo que hacían, ¿no? Y tenían esa frescura y bueno, y que ibas a la Plaza Santa Ana a ver un concierto y metían 2000 personas y dices, ¿tú esto qué es, no? Después eso surge, se vuelve a repetir una década más tarde con los Coquillos, ¿no? Pero bueno, que me gustaría ver que comentáramos eso. Si me permite ser el primero, yo más que hablar de la industria, que bueno, la calidad de los músicos de ahora, de los que están empezando o de los intermedios antes de nosotros, sigue siendo buena y muy buenos proyectos nuevos, gente joven espectacular, pero yo hablaría más del público. El público ya no es tanto como el que cuando nosotros empezamos. Sí. El público solo quiere ver cultura gratis y... Pero eso es industria, lo que estamos hablando. Claro, claro, sí, bien, sí. ¿no? Es que el pez que se muerde la cola. Por eso triunfamos los grupos de versiones, porque la gente somos los que, digamos, llenamos plazas y tal, y son los que nos contratan el ayuntamiento. No es porque seamos mejores o peores, sino porque es lo que hay, ¿no? Porque la gente no paga por ir a ver la producción nueva que hay, pero decenas de gente nueva que está saliendo. Pero ¿dónde creemos que está el error? O sea, ¿ha habido el error por parte de las administraciones también de intentar hacer yo creo que es a nivel cultural. Sí. A nivel Sí. cultural general. La generación ahora no está acostumbrada al rock and roll. Y Javi acaba de dar en el clavo. Los proyectos nuevos están destinados a morir, pero porque no tienen público. Porque el nivel cultural del público es pésimo, por no decir bastante malo. Son muy pocos la gente que va a ver los conciertos. Y lo digo pagando. Yo recuerdo cuando la fábrica, cuando yo la tenía, cobrábamos, ¿cuánto era? 500 pesetas con una cerveza. Claro. Pero y grupos que a lo mejor hacía medio año que había comenzado. Pero pagaban 500 pesetas con una cerveza para pagarle al grupo. Y para apoyar al grupo. En cambio ahora le dices que pagar 3 euros y... Sí. Ahora el público solo quiere música gratis y conciertos gratis. Y desgraciadamente lo que dice Javi es verdad. Quieren algo que sea fácil, algo que sea audible y algo que les divierta durante una hora. No se plantean que ese muchacho o ese grupo tiene un proyecto detrás, que ha estado trabajando, que escribe canciones y que tiene un proyecto de futuro. O sea, no se plantea. Y que lleva instrumentos por valor de 1.500 euros, Claro, por exacto. ejemplo, ¿no? O sea, Las cuerdas que se rompen en un concierto varias, o una baqueta, o lo que sea. Pero yo creo que es el nivel cultural al que hemos llegado y voy a decir en las islas, porque al final yo creo que es en las islas, porque nosotros... En la península hay mucho más. Claro, nosotros claro, con los en la Cruz península fuimos somos en noviembre, 42 millones de personas allí viviendo. fuimos en noviembre a la península, en noviembre del año 2011, que ya estábamos los Cruz, habíamos acabado de sacar el cuarto disco, y fuimos a la sala KGB, una sala donde caben 700 personas, y a 10 euros se llenó la sala. Éramos 2 grupos, éramos solo cabeza de cartel y después llevamos un grupo catalán, de telonero, por así decirlo. Y la sala se llenó, y aquí tenemos que tocar gratis. Yo lo que muchas veces Para me que alguien sorprende... nos vaya a ver. Me sorprende que es eso, una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, por no salir y hablar de Guía, Arucas, Huime, tiene 400.000 habitantes casi, tiene 100.000 personas en Telde viviendo, tiene 35.000 viviendo en Arucas, y cuando hace un grupo un esfuerzo de hacer un concierto, un local, ¿no? Que eso también ahora me gustaría que habláramos el tema, hace un esfuerzo de hacer un concierto, te van 20 personas. 20 personas. Y ahí, ¿sabes? De todas formas, antes ¿En qué falla? también hay que tener en cuenta que antes había muchos conciertos. O sea, en la época que nosotros empezamos, había muchos sitios donde tocar.
No, ahora Se también. hacían certámenes Ahora, de juventud. pero, bueno. No, pero ya no es lo No, me refiero a nivel público, porque la gente se ha acostumbrado mucho a que iban a todas esas cosas gratis. En aquel entonces se hacían certámenes de rock, las 24 horas de no sé qué, claro, tal. pero después yo me acuerdo también, por ejemplo, de yo pagar, o sea, de yo no tocar, ir al cine Guanarteme a ver 12 horas de rock y pagábamos 20 pavos por entrar. O después, cuando ya me tocó, que en lo que fue nuestro gusto particular, que fue en Los Salesianos, que tocó Teclados Fritos y toda aquella gente, eran 150 pelas, 24 horas de rock. Y aquello estaba petado. Y todo el mundo había pagado Pero es que 150 euros. tampoco había Todo el mundo ordenadores. cobrábamos. Es que no había ordenadores. No, de verdad Es que no tenías la opción de poner y era lo escucho aquí, ¿para qué voy a ir? Antes nos movíamos, o sea, vamos a ver, no teníamos otra cosa. Salías a la calle, o estabas en la calle tirado, tocaba United en Agüimes y tú ibas a Agüimes a verlo. Sí, me acuerdo de ir a la Plaza de Pero Toros, fíjate, de o sea, cuando se hicieron los conciertos Yo es que allí. por eso, esa pregunta la hago mucho por una cuestión sencilla. Yo recuerdo en aquella época con el disco de ustedes, por ejemplo, de ir al Corte Inglés o a otros centros, tiendas de discos, exceptuando los especialistas, Moebius, que siempre apoyó, etcétera, etcétera. Y te decían, no, grupos canarios no. Estamos hablando de, situémonos, ¿no? En los 80, ¿no? El 87, 88. Ahí como mucho eran los sabandeños y era lo único que tenían. Las propias tiendas han aprendido eso, las emisoras, las radiofórmulas no apoyaban, salvo en este caso, recuerdo Radio Guiniguada, que era o Radio Nacional de España, que en cierto momento ponía grupos canarios, pero no había esa posibilidad de transmitir todo lo que hay de música hoy en día, de grupos locales y tal, y había respuesta. Yo recuerdo, a raíz de hacer los certámenes de rock que hacíamos nosotros, que siempre intentábamos mimar, tanto Luis como yo, y el equipo que hacíamos de técnico, que estaba Jesse, y siempre intentábamos mimar a los grupos como si fueran artistas. Como si fueran, no son. Claro. Como si fueran, Pero él se refiere, a que nosotros siempre consideramos que había que darle el trato artistas de primera, me refiero. Aunque ¿no? fueran muy jóvenes, había que darles el mismo trato, Entendí. había que montar un escenario en condiciones, había que montar luces en condiciones, que tuvieran un sonido real, que toda la historia, y que se oyeran y que pudieran dar toda la historia, que de hecho así se demostró también que había muchos que no valían ni un... Claro. Exacto, o sea, había una implicación de mucha gente, ¿no? Y a raíz de ese sistema de organizar, eso a principios de los 90, los certámenes que veíamos que había respuestas, salían los coquillos, salían... yo recuerdo que vino en un momento determinado la Universidad de Las Palmas porque querían organizar una serie de festivales para cambiar el tema de las novatadas. Las novatadas ocurrían y entonces me acuerdo que era el vicerrector Mariano Chiribella y nos ofrecen la posibilidad de organizar a nivel particular 2 festivales en la universidad, ¿no? Entonces organizamos en el año 91 uno que se llamaba 4 días para empezar, con una serie de grupos, bueno, se unieron Palmera, Sí, fue ustedes última que estuvieron, tocaron creo, Palmera, también, sí. hubieron un día de salsa, un día de tal, y yo me acuerdo que funcionó muy bien el festival, ¿no? Al año siguiente se hizo un día en el campus también, que trajimos a los celtas cortos, pero la idea eran 12 horas de rock con delante grupos canarios. Todos los grupos canarios. O sea, eso no apostaba nadie apostaba por eso, la universidad lo apostó y los medios de comunicación apostaron, se hizo una buena campaña. La verdad que el Canarias 7 fue muy sensible en esa época con nosotros y la provincia, y metimos en ese festival 20.000 personas. Sí, ese día fue... Ese día fue una locura. Pero y ahora no tienes la opción de ver, por ejemplo, hay muchos grupitos nuevos, están Crash, por ejemplo, gente y tal, pero ¿y dónde los vas a ver? Como no tocan en un mismo bar donde tocan los que hacen versiones, no tienen un espacio, no hay un lugar de decir, oye, todos los años se hace un festival que es tal, de músicos de aquí, tal. El banda, ¿cómo se llama? El que hacía la caja antes. Sí, ahora está el Munchitos que se Pero hace... claro, entonces si no das a conocer eso, como el público hoy es más difícil. O sea, el público antes, es lo que yo decía, estaba en la calle, lo podías coger así, al vuelo. Ahora tienes que meterte a través de Facebook, Twitter, no sé qué, buscarlos, arrancarlos del ordenador con aceite para que vayan a un concierto. Y el problema es que después la generación nuestra estamos en el sofá, todos con el mando y la batita. Por ejemplo. Y a veces, mira, ¿qué va a tocar? Tal. Ya el Cosquiano, bueno, dice, no, va a Yo tocar lo que el sí Cosquí a las también 12, noto dice. con lo que Voy a decías la tú, 1:15 y sí estoy despierto. Con lo que decías tú, Manolo, antes de por qué también hay diferencias, yo lo que sí he notado, por ejemplo, que hay una diferencia clave. Antes oías grupos de nuestra época, ustedes, Imagen Sagrada, oías a Los Coquillos, oías a Krul, oías tal, y los diferenciabas.
los gallos. Cuando lo ponías sabías quién era. Sí, también. Sí, sí. Ahora es todo como muy plano y muy igual. Exacto, o sea, sí. yo a mí me cuesta, también por la edad, un poco Hay- digo hay menos, pero unos me cuesta pequeños unos diferenciar. pequeños picos, pero casi todo. Diferenciar, toda- decir, coño, estos son tal, estos son cual. Pero antes no, antes estaba como muy. También había unas tribus urbanas que desarrollaban también todo ese mundo abajo, que estaban los heavy, los punky. Eso los... que dices también es interesante en el sentido de que sin ser mejores en aquella época, Sí, sí, claro. sin ser mejores, Sí, sí. sí que queríamos contar cosas. El rock, yo creo que ahora ha perdido el carácter contestatario y de jodienda y de Y social. revolucionario que tuvo en aquella época. No sé por qué, pero en aquella época lo tuvo y ahora está la gente como no cuentan nada. O sea, porque realmente, no voy a decir nombres, pero no veo a ningún grupo que cuente algo o que tenga esa actitud en el escenario de decir, De reflexión. no, de decir, vamos a hablar mal, me cago en la puta, me lo voy a comer aquí con papas y voy a decir lo que pienso. ¿Sabes? No. Y de Además, hecho, con todo lo que está y de hecho, pasando, que es motivos para no hacer... faltan. Ahora más que nunca el punk. Claro, debería de- exactamente, es que a lo que voy. Yo ahora tendría un grupo punk y me estaría cagándome en la madre de Cristo. Sí, claro. Vamos a hablar con... Pero, pero a lo mejor no es un reflejo de la sociedad que entre comillas, nos hemos aburguesado, nos hemos acostumbrado a que nos Sí, den todo hecho, absolutamente, de que alguien absolutamente. administre las tarjetas Absolutamente. Black y todas estas cosas. Y la que culpa, nosotros- y la culpa es nuestra. Y la culpa de, es nuestra. De tu generación y la mía. A nosotros nos engañaron, nos acomodamos y dejamos a los pibes Sí. de la mano de Dios. Ujú, total. Nos vendieron una moto a nivel político de que nos engañaron, hipotecáramos. Sí. Nos engañaron. Pero nos Porque engañaron. se está viendo que desde Sí, el sí. principio están haciendo lo que están Exacto, haciendo ahora. exacto. Pero nos obligaron a que nos hipotecáramos, a que formáramos familia. Hostia. Eso está bien, porque quería, o sea, realmente siendo de la industria, todos nosotros de alguna forma, lógicamente no hemos tenido que buscar las castañas. Yo me considero afortunado porque trabajo en gestión cultural y bueno, y pues trabajo en el gobierno autónomo y para mí es una suerte que me lo he currado también después de 28 años, ¿no? Y que no paro, o sea, sigo con esa misma ilusión y con ganas de cambiar las cosas y de convencer al político de turno en el que hay que volver a la calle a sacudir, ¿no? Posiblemente miran para mí y dicen, oh, Manolo es un señor, porque ya me dicen señor de 53 años y no es el Manolo de Ya te 25 tratan de usted. de usted. Y no es el Manolo de 25 años que se pateaba a los locales por la noche a llevar carteles y tal. Pero bueno, que hay que dejar un espacio a las generaciones que hay de gente para que cambien esto, ¿no? Para que cojan el testigo del que estamos haciendo. ¿Hasta qué punto pensamos que la música ha perdido contenido? Porque a lo mejor cada uno sí podemos estar haciendo música y tal, pero lógicamente de los que estamos aquí, ¿quién vive exactamente de lo que es la industria de la música diaria? Porque hemos tenido que solventar la vida con los compromisos familiares y demás de otra forma, ¿no? ¿Cuándo deja la música de ser la ilusión y el futuro de tu proyecto personal a ser una cuestión de ocio ratito? Empezamos por Dave ahora. Bueno, yo sigo con solamente música, pero música, sonido y toco en muchísimos grupos. Entonces, cuando hay una cosa ahí, otra cosa ahí, siempre tengo algo, pero no gano una buena vida, pero me gusta la vida. Entonces, yo sigo haciendo eso. Pero yo lo noté desde los últimos 20 años, que yo creo que los jóvenes no tienen tanto interés en música rock. Hay muchos que lo tienen, muchos grupos nuevos. Cuando yo venía aquí, al principio estuve alucinado a la cantidad de músicos aquí, pero tan calidad. Yo, wow, eso es mucho, no estaba esperando tanto aquí. Y todavía, como estaba diciendo Javi, que los niños que están saliendo, que impresionante, los niños. Pero no hay, el público ya está en otro sitio. Y bueno, yo sigo tocando y tocando en varios sitios, los sitios cambian, el horario sigue casi igual. Sí, o sea que eres músico 24 horas al día. Sí. Vale. Pero lo noté que había una diferencia en tanto, creo que la gente va más para música de Electrónica, sí, loops, sí. electrónica y haciendo eso. Grabado. Eso que pienso yo. Javier.
ya ni me acuerdo el tiempo que hace que me di cuenta de que no iba a vivir de la música. Yo me supongo que cuando te vas a vivir con la piba y dices, joder, es que aquí hay que currárselo y tienes que hacer una vida, o sea, entonces sabes que con la música aquí realmente no vas a vivir o no vas a tener una vida digna. Eso. Pero, Sí, te marca otras prioridades, las marcas sí, cambian, ¿no? la misma vida te va marcando otras prioridades. Cierto. Y entonces, pues, te das cuenta de que tu proyecto musical, pues, se queda atrás. Y dices, bueno, pues, te montas un estudio en casa y eso es lo peor, porque ya ahí te conviertes en una especie de ermitaño musical, una cosa rara. Y hasta que después, cuando, por ejemplo, en mi caso, sin perder el contacto con mis amigos, porque al final la gente con la que has tocado y con la que has vivido son tu familia, ¿no? Sin perder el contacto con ellos, un día te das cuenta que dices, joder, pero ¿qué he hecho durante 20 años? Si a mí lo que me gusta es estar ahí metido en un local y en un estudio y tocando, y un poco ya, cuando ya pasas de los 35 y dices, a tomar por saco, me he hecho a la calle otra vez. Y los niños han crecido. Y los niños han crecido, eso es fundamental. Y la hipoteca está encaminada. No, y si no está encaminada, dice, bueno. Y ya entonces tú dices, necesito salir y necesito meterme en un local y necesito que se me destupan las orejas. Descarado. Don Luis. Hombre, yo es que en mi caso, como no he sido nunca músico, Pero tienes un ukelele. Tengo un ukelele. Y no me lo has prestado todavía. Pero es más que nada porque me gusta, porque es pequeñito y lo puedo llevar a cualquier sitio y no pesa. Pero, hombre, yo realmente sí he estado vinculado al mundo de la música, en la producción, hasta hace muy poco. Ahora llevo unos años sin hacer nada, pero tampoco lo echo mucho de menos, la verdad. Pero es que dedicarse a la música es algo que no... O sea, vamos a ver, la música no es como un trabajo, como que es médico y el hijo le dice, pues va a estudiar medicina y tal. El músico es aventúrate a lo que te den y a lo que encuentres. De hecho, hay una anécdota de Rafa Moreno. Él estaba estudiando hace muchos años, estaba estudiando en Granada, me parece que era, o en Málaga, no me acuerdo, y le dan la oportunidad de tocar en la gira de Miguel Ríos. Y entonces él llama al padre y le dice al padre, papá, que me voy a hacer músico. Y él estaba estudiando economía y toda la historia, que me voy a hacer músico. Y el padre le preguntó, ¿eso da dinero? Y él decía, no, que me voy a hacer músico. Y dice, sí, pero eso da dinero. Dice, vale, voy a seguir estudiando. Y de hecho siguió estudiando. Y tenía unos arreglos impresionantes, unos arreglos de guitarra que hicieron para el disco del Rock en Río, yo creo que fue. Pero ahí se quedó, es que es la historia de todos los músicos, pero aquí, no solamente aquí, en toda España, en todas partes. Hombre, la península la competencia tiene que ser que no... Músicos hay muchos, pero no todos llegan, ni todos pueden vivir de eso. Y los que más han podido vivir de eso son aquellos que se han ido a trabajar a hoteles. Pero cuando te vas, ahora hablando del tema de la península, cuando te vas fuera, claro, te das cuenta de que el talento de los músicos canarios no tiene nada que envidiar a nadie. Ha habido muchos conciertos en locales en la península, en Madrid y tal, y tienes que ver, o sea, los equipos malos que tienen, lo malo que son, que sí, que a lo mejor pronuncian la C y la... No, sé si sí, bien, pero chicos, nada que ver, nosotros tenemos un nivel aquí importante, muy alto, muy alto. Bueno, yo he tenido suerte, yo la música no la he dejado nunca totalmente. Sí, nació mi hija, tal, digamos que he tenido otros trabajos fuera de la música, pero siempre de fondo la música. Dejé de tocar, pero seguía pinchando música, que más o menos no es lo mismo, pero no perdí el contacto de estar encima de un escenario, digamos, entre comillas. Y lo que estabas hablando, mi hija creció y empecé otra vez a buscar con quién tocar. yo soy más difícil, ¿no? Con guitarra, que con guitarra puedes tocar, aunque sea solo, ¿no? Yo no. Entonces, bueno, he tenido suerte con encontrar a los gamberros estos al final de los Lolas, pero la verdad es que no lo he dejado nunca. Y encima, el trabajo que tengo hace casi 3 años y pico, la brújula, la guía de osicultura, que no me deja, o sea, conozco todo lo nuevo que sale. Te tiene al día de todo a nivel cultural. Estoy al día, estoy encantado, la verdad.
Encantado del trabajo que tengo. Realmente el músico nunca deja la música, porque la música no te deja nunca. Podrás dejar de tocar con gente, pero en tu casa siempre tienes un piano, tienes guitarra, tienes bajo, y después tienes que eso seguro veis, el vicio de comprar instrumentos. Pero si no tengo yo, no soy músico. Vaya, y cuando te ves a los 3 años tienes 6 guitarras, 4 bajos, un ukelele y 2 timbales. Yo hubo una época que empecé con caja, ritmo, que tal, una guitarra eléctrica, y al final me quité todo y la guitarra acústica. O sea, digo, tío, pero si yo realmente no toco bien, yo soy creador de melodías y lo que quiero después es que participen los músicos que saben tocar y que crezca un tema, ¿no? Pero te das cuenta de eso, que a veces te vuelves loco, ¿no? Yo a lo que sí entiendo es los guitarristas como ustedes, que tocan la guitarra, el bajo y la batería y tal, pues que tengan instrumentos en condiciones. De todas formas, los baterías siempre desde Ringo Starr, a los pobres nunca los quieren. Sí, voy a comentar que una cosa que hace muchos años me dijo un batería y que no les daba de tener razón, porque me dijo, ¿tú sabes cómo se llaman? La gente esa que siempre va gritando detrás de los grupos y se van a los camerinos con ellos y tal, digo, las groupies, dice, no, el batería. Siempre está detrás, menos el de Suede que tocaba delante. Sí. Yo una de las historias que veo también, viendo un poco en la reflexión de hacia dónde va el mercado, creo que la industria, por ejemplo, con el tema de internet, no se ha puesto las pilas, no le vieron las orejas al lobo, el tema de los CD, pasamos de los vinilos a los CD, después de los CD, carísimos. Perdona, O sea, que te interrumpa. No, en ese proceso, es para abrir el debate, ¿no? O sea, ¿cómo vemos eso, no? Porque... Es que me enteré hace poco, estuve el fin de semana en casa de Julio Pacheco. Ah, sí. Y en este verano, notición, creo que contrastada, de que la industria va a quitar el CD. Y ahora es como un pendrive. Un pendrive donde ahí te va a caber vídeos, tal, o sea, historia del grupo, making of, el disco, la madre que los trae. Y en realidad mucho han tardado. Sí. Porque no, ellos creían que iba a ser algo pasajero. Eso Pensaban existía, el pendrive existía. Lo que yo no sabía es que ya se va a dejar de fabricar el CD, por lo visto. Que ya hace tiempo que no se venden CD. Los grupos importantes viven los de grupos los conciertos. Sí. Pero no hay una mentalidad en España. España es de los más bajos de Europa y a nivel internacional. De hecho, ahora muchos grupos de la están descarga de la volviendo música, al por vinilo. pago, digo. Sí, claro, Pero el porque vinilo está subiendo el también. vinilo está saliendo de nuevo porque sí venden a través de internet, de las No, plataformas y- que hay. y los grupos el vinilo, importantes, CD lo que Baby pasa es que y empieza, cosas así. vuelve la magia del Claro. vinilo, de aquellas vinilo, carpetas las grandes que letras. abrías, que tal. Es una obra de arte, al final. Tú coges el Sgt. Pepper, por ejemplo, de los Beatles, que Sí, lo ves así, con la hoja, con los recortables y tal, a tenerlo así. Claro. ¿Sabes? Aparte que ya los cuerpos de letra que hacen los diseñadores, que hacen los cuerpos de letra. Y nuestra pervisión. No, yo no he dicho eso, es los cuerpos de letra. Yo la lista la veo todo perfecto. Y a colación de lo que decías, la tan traída esta globalización, que tantas connotaciones negativas tiene, para la cultura está muy bien, porque ya un grupo graba un tema en su casa, lo cuelga en una red como puede ser YouTube, y a lo mejor tiene 5 millones de personas, de visitas o barbaridades de estas, que eso en nuestra época era impensable. En nuestra época lo de grabar un disco ya era una aventura tremenda, y después ya vender algún disco ya era un éxito. De hecho, te digo una cosa, mira que yo viviendo aquí, hay muchos grupos de aquí que los he conocido viéndolos en YouTube. Claro. Porque lo que hablábamos antes, ¿dónde los vas a ver si no? No, Pero- y lo después que- también y ahí es inmediato. se ha facilitado mucho la posibilidad de que los músicos puedan grabarse, pero en muy buenas condiciones en su casa, en su habitación. Se graban discos en sus habitaciones. Pero ¿qué consejo le podríamos dar a las nuevas generaciones? De músicos, de jóvenes que trabajan en imagen y sonido, porque tienen que ver con el espectáculo nuestro, ¿no? De toda esta industria que es tan rápida, yo creo que ha crecido, las redes sociales, internet, todo esto está ayudando a que hayan televisiones virtuales en las redes colgadas y tal, y que pueda haber salidas de inteligencia, ¿no? Pero también los jóvenes que trabajan con infografía, los que hacen los rótulos y todo. ¿Qué consejo le podríamos dar a gente como nosotros así, expertos? Busca un trabajo de la verdad. Búscate un trabajo, ponte a trabajar con papá, ponte a trabajar con papá. De todas formas, si es por la cuestión de dedicarse a la música o de tener un grupo de tal, yo creo que tienen que pensar un poco en abanderar algo. Es lo que decía él antes. O sea, Que tengan algo que decir. ahora mismo yo recordaba, por ejemplo, que actualmente la situación en la que vivimos y que
que hay un Podemos saliendo ahí a lo loco, pero ¿has oído alguna música relacionada con esas personas? No la hay. Hombre, a De mí ya- hecho, van a lo más antiguo que se puede encontrar. Me dio un coraje, por pero es cierto, que cuando lo oí. antes oías a la gente, tú veías, coño, hasta el PSOE y todos estos cuando salían de nuevo y tal, en la época de la transición, Harcha, reconocías enseguida, abanderaban una línea y luchaban por eso. Pero es que ahora no, las músicas ya no las relacionas con cosas de este tipo, nadie abandera una historia de reivindicación. De hecho, lucha. y eso es algo que, como dice Javi, me da coraje, y lo digo porque tengo la capacidad de decirlo. A mí me molesta que un grupo canario cante en inglés. O sea, a mí me agrada que cuenten algo. Me gusta, aparte de la música, me gusta que el cantante o el grupo que se sube diga algo, cuente algo. Sí. O sea, si yo quiero escuchar música en inglés, ya oigo a Led Zeppelin o a Deep Purple o a quien sea, que ellos lo cantan de puta madre en inglés. Pero Sí. tú que estás obligado, cuando te subes a un escenario, estás obligado a cantar y comunicarle algo al que te está escuchando. Tocarle alguna fibra de alguna manera. Sí, sí, sí. Y claro, ahora vivimos en épocas de David Guetta y todos estos tipos que lo llevan todo en un pendrive, que como decías a vivir, y les importa tres carajos comunicar nada, sino poner a la gente, vamos a hablar mal, empastillarla y que salten y brinquen y se deshidraten. Pero no es todo. Yo confío en que no sea todo. Menos mal que no, No es todo. No es todo. Yo, cogiendo la pregunta que lanzaste antes, yo les diría que, una, no se cansen. O sea, que trabajen, aunque sea después de la oficina, da igual, que trabajen. Y sobre todo que con el mundo virtual que andamos, que no se queden con lo que hay aquí. O sea, manden maquetas a China, a Pentecostés. O sea, Nuestra generación claro. está obligada a decirle al que hace infografías, al que hace rótulos, al que hace lo que sea, que no desista, que no se canse, que siga, que puede trabajar cargando containers en el muelle, pero que cuando llegue a casa continúe con su sueño, con su objetivo y que luche por él. Es que no podemos decirle, no, búscate un trabajo. Eso es lo propio. Ya. Búscate un trabajo, pero no dejes tu objetivo, ¿sabes? no, Que sean honrados consigo mismos, vaya, ¿no? Hay varias, Bel Vivi, que es de aquí, una chica de 18 Sí, yo años, está estuve tocando por la jurado. península todo el año. O sea, Yo estuve, esa chiquilla es muy buena, yo estuve de Muy jurado en buena, ese claro. concurso. Y que vean dos películas, Casi Famosos y El Mundo de Wayne. También. Que hacían en el sótano, el programa de televisión, porque eso es lo que yo creo que es lo que hace falta, es que es lo que tú comentabas antes también, es que ahora te sientas en tu casa, en tu habitación, con el ordenador y lo tienes todo. Es que Te lo tienes aburre, todo. Puedes grabar, puedes tocar todos los instrumentos. Claro. Pero no es Es la, más, puedes poner hasta el público y así. lo que hemos grabado y hemos tocado con grupos, o sea, no es lo mismo que saquemos 4 guitarras aquí y empecemos a tocar y que eso nunca te lo dará un... Pero ahora hay algún grupo, por ejemplo, de los que hay ahora que graban en un estudio. Sí. Hay gente que necesita tocar juntos, Sí, o sea, para bastante. crear las bases también. Sí, hay otro que está despuntando, bueno, que ha ganado hace poco un concurso, Así se murió, que es una bomba, 3 chiquillos que 20 años y rock and roll. El único que hace rock and roll. Sí, como los yo demás le hacen digo pop, a- hacen otras cosas. Y el tema de hacer Lanza versiones. blanca. Sí. A ver, el reclamo de hacer versiones. ¿Cómo? Buena pregunta. El reclamo de hacer versiones de temas para conseguir tocadas. ¿Qué opinión tenemos de eso? ¿Eso es justo y necesario? No te entendí la pregunta. ¿El reclamo? El reclamo que uno hace cuando toca versiones para poder tocar en locales, porque si no es que te dicen, oye, Sí, la moda que hay desde hace Vamos a verlo. aparte sí, sí, sí. de O sea, todos los esa grupos moda, haciendo ¿no? versiones, Sí. tributos. Bueno. tributos, no hay más que tributos, ¿no? Dice tú yo. Ahí quería yo llegar. Yo pensé que Ahí era un grupo que se quería llamaba el llegar. tributo, que ¿no? me hagas esa pregunta. Agradezco que me hagas esa pregunta. No es lo mismo. Es una cosa que están equivocados. No es lo mismo un grupo de tributos a un grupo de versiones. Un grupo de tributos significa que tú te vistas y hagas los mismos gestos y toques con la misma voz que el grupo X. Un grupo de versiones es lo que hay aquí en Las Palmas. No es un grupo de tributo. Cuando yo veo por ahí grupo de tributo a Pepito, no, es un grupo de versiones. Y bueno, y con la pregunta de por qué, te digo de mi experiencia, no lo buscamos. O sea,
lo que te dije antes, que volvimos, nos encontramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer versiones y tal para tocar y divertirnos. Nada Exacto, más. sin mayor pretensión. Sin mayor pretensión. Y de pronto nos hemos encontrado donde estamos, ¿no? O sea, lo mío a lo mejor no es lo mismo que los demás, no lo sé. Luis tiene una teoría. Sí, antes se la contaba yo, porque últimamente veo muchas cosas de esas del tema de los grupos que hacen versiones y tal, mierda, porque no hacen composiciones, no sé qué y tal. Y yo el otro día ponía en Facebook, además, lo dije. Perdón, yo las he hecho. Yo dije, ¿por qué nadie se ha preguntado nunca, ni nadie ha criticado la música clásica? Porque llevan haciendo versiones todas las sinfónicas desde toda la vida. Y nadie dice ahí tal. Claro. Tú planteate si Todas la las orquestas ejecución del sinfónicas artista es hacen mejor o versiones. no, si te gustan los arreglos que ha hecho, si no vale para nada. Pero eso de criticar, no, la gente que hace versiones no tal, pues vale, critica la sinfónica de Londres. De todas formas, los canarios son muy criticones. Sí. También, hay que decirlo. Yo no me planteo la discusión de versiones, temas propios, es según el momento en el que te encuentres. Claro. ¿Sabes? Es según lo que te apetezca. Y he de reconocer, y también ahí tengo que decirlo, que el tema de los grupos de versiones está muy maltratado. Sí. O sea, hemos llegado a un punto en el que todo vale. Montas un grupo en una semana, te aprendes 4 temas, vas y los tocas y cobras lo mismo que él, lo mismo que yo y lo mismo que Dave. Y es así. Aunque Dave lleve 3 años currándoselo, llega un grupo y lo montan una semana, se aprenden los temas por el YouTube o por cualquier otra red social, tocan el viernes o el sábado y eso es un grupo de versiones. Entonces, parte de la incultura a la que está sometida el público es a esa, ¿sabes? No diferenciamos y ya los locales no diferencian entre un grupo de versiones bueno y un grupo de versiones mediocre. Claro. Es como todo, ¿no? Claro, sí, sí. Como todo. Hay grupos de temas propios que es bueno y otro que es malo. Estamos hablando de lo mismo. Pues yo toco en versiones y toco en tributos. Tributos, yo llevo el vestido, lleva la guitarra original del guitarrista y yo aprendo nota por nota sus solos para que es exacto. Cuando hago versiones, yo cojo la canción y la interpretas a tu estilo. Hago un arreglo mío que es diferente, pero es la canción. Y es una versión de una canción que puedo sacarlo en cualquier forma. No es un tributo, no es exacto, es en mi forma. ¿Para cuándo el tributo a Pepe Benavente? Eso, estamos en eso va a tardar un par de años más. Pero para hacerle un tributo a Pepe Benavente es como todo, existe una ley de la oferta y la demanda. Que sí, que sí, si que sí. ahora lo que demanda el público, o lo que demanda la sala es esto, pues, está claro, está claro. Si hay un grupo, por ejemplo, hablábamos de Así se murió, al que vale la pena ir a verlo, seguro que la gente va a ir a verlo. Claro, sí. Eso es así. Claro. Y llenan. Llenan. O sea, pero si lo que llena son los Lola, pues oye, ole sus narices, hay que verlos, porque son los que te divierten. No es el mismo público. No, desde luego, pero vamos, lo digo como ejemplo. Lo digo que todo va en función de oferta y demanda. Hablando de Pepe Benavente, una anécdota que me contó Manolo Delgado. Tocaba Manolo Delgado en el Mojo por no sé qué cosa y estaba Pepe Benavente por unos premios, no sé qué, no me acuerdo. Y Manolo Delgado cantó una canción, no me acuerdo de qué, de un grupo de rock de toda la vida. Se le acercó Pepe Benavente, qué bien cantas y tal, porque yo tengo este disco, dice que estuvo media hora hablando con Pepe Benavente y sabe de música, pero vamos. Sí. Heavy, pero con los productores, tal, pim, pam, pam. O sea que uno se busca los garbanzos. Vamos a ir cerrando este encuentro entre amigos, porque realmente está bien, porque si lo hacemos en mi casa al final terminamos fatal y tengo que recoger yo. ¿Por qué no vivías aquí? No, yo ya en mi casa la terminé, Luis. Nada, muchas gracias por habernos, no entre nosotros, o sea, nosotros agradecemos al instituto que nos haya invitado. Al instituto habernos invitado, que ha sido un detalle y para adelante, que hay música y músicos y artistas jóvenes canarios para el rato. Y a ustedes, que no desistan. Y a los que están detrás de las cámaras también. A los que nos están oyendo, a los que están detrás de la cámara. Que se lo ocurren, que salgan a la calle. Y a la profesora que se enrolle y ponga buena nota. Eso. Muchas gracias.